Bienvenidos al podcast El Libro Abierto. Este es Emanuel Soto con ustedes. Giancarlo Nathan. Y hoy vamos a estar reaccionando a una predicación de John MacArthur titulada Manteniendo una mente pura. ¿Ok? No la hemos visto, por eso, porque la reacción, el punto es que vean nuestra reacción lo más pura posible, pero más pura. Yo tiro chistes mongos de vez en cuando. Mira, gente. Está bueno. Si les gusta la predicación, vamos a estar reaccionando solamente a la introducción. Si les interesa la predicación completa, va a estar el enlace en la descripción para que lo vaya y vea completo. Mientras tanto, no se olvide darle like, comentar. Así es un Dios te bendiga, tíralo ahí porque eso ayuda al algoritmo. ¿Está bien, gente? Vamos para la reacción. Pero en esta mañana quiero quedarme un poco más de tiempo en este asunto del tema de la conciencia. Pasen, si son tan amables, a 2 de Corintios capítulo 1 y recordará que vimos los versículos 12 al 14 hace varias semanas atrás, inclusive antes de las vacaciones de Navidad, y analizamos esos versículos de manera cuidadosa y los explicamos, pero durante varios mensajes más allá de eso, en cierta manera he acampado en la palabra conciencia. Permítame leerle el versículo 12 para establecer el contexto, para profundizar un poco más en este asunto de la conciencia. Pablo escribe, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de corazón, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora recordará que el apóstol Pablo estaba siendo atacado en su integridad, su justicia, su autoridad, su credibilidad, su eficacia. Él estaba siendo atacado en todo frente. Y en defensa de sí mismo, él apela a la corte más elevada. La corte más elevada que está en la tierra, fuera de Dios mismo, y es la conciencia. Él no pide el testimonio de otros hombres que vengan a ayudarle, no pide que algún grupo escriba una carta de recomendación. Él simplemente dice esto: sea lo que sea que ustedes están diciendo, nuestra confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y su conciencia estaba afirmando que él era santo y piadoso y sincero, que él se había conducido a sí mismo de manera apropiada en la gracia de Dios en el mundo y hacia los corintios. La conciencia, entonces, es la corte más elevada en la tierra. La conciencia es el sistema de advertencia del alma, como lo señalamos en nuestro último mensaje acerca de esto. Es la conciencia, según Romanos 2:15, la cual nos acusa o nos justifica, esto es, nos afirma como ser buenos y justos y santos, o nos condena como alguien que está actuando de manera mala, pecaminosa, impía. Y francamente, la conciencia es el mejor crítico porque conoce los secretos más profundos de nuestro corazón y nadie más los conoce fuera de Dios. Solamente para comentar en eso, cuán cierto es de que la conciencia de uno es uno de nuestros mejores críticos porque nos conoce a perfección. Es que es doble fío porque si estás con Dios, sí. Si estás con Dios, sí. Y si no, también la conciencia te acusa. Pues, tú sabes perdón, pero yo conozco gente que no tiene conciencia o la conciencia GB, para ellos hacer cosas malas. La tiene dormida. Por eso, la conciencia depende de lo que tú absorbes. Pero me gusta que él dice que la conciencia es casi antes, después de Dios, mejor dicho. Está el juez supremo, que es Dios, quien conoce todo perfección, y después nos sigue la conciencia, que eso siempre está con nosotros. Exacto, porque si tú eres alguien que lee la Biblia y pues, obviamente hacer cosas típicas que son malas, tu conciencia te lo va a decir hasta primero a veces, porque lo tiene en el corazón por algo. Y si el título de la predicación es Manteniendo una mente pura, por eso, ayudaría un montón librarse de estar cometiendo pecados para tener una mente tranquila y dormir en las noches. Bueno, vamos a ir escuchando aquí. Si vamos a tener una vida en paz y vamos a tener una vida tranquila, como Pablo la llamó una vida tranquila y en paz, y vamos a disfrutar de la felicidad y la satisfacción, vamos a tener el tipo de gozo que hace que nuestro corazón se regocije y nos da la libertad de servir a Dios con gusto y felicidad y sin restricción, entonces tenemos que tener una conciencia limpia. Eso es así. Realmente esa debe ser la meta y el deseo de todo creyente. El poder decir lo que Pablo dijo, pueden acusarme lo que quieran, pero el testimonio de mi conciencia es que estoy viviendo en santidad y en sinceridad piadosa. Amén. Debemos experimentar ese tipo de afirmación por parte de nuestra conciencia. Y eso es desafiante, porque el pecado afecta toda nuestra vida.
Ay, sí. Todo nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser, la pecaminosidad se encuentra en la médula del alma humana. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 19 y 20, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, testimonios falsos, calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y después dice él, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad que permea todo y se levanta para crear el tipo de palabras y el tipo de acciones que identificamos como pecaminosas. Francamente, es la naturaleza humana el amar el pecado y el odiar a Dios. La mente carnal, Romanos 8:7, dice, es enemistad contra Dios. Nacemos amando el pecado, amándonos a nosotros mismos, odiando la justicia y odiando a Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuche esto, el pecado no es una debilidad, una falla por la cual no podemos ser hechos responsables. Es un antagonismo energético deliberado en contra de Dios que emana de nuestra voluntad. Los pecadores de manera libre, deliberada y gustosamente escogen el pecado. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en una rebelión deliberada, intencional en contra de Dios. La Biblia dice que los pecadores razonarán en sus corazones de esta manera. Salmo 12:4 dice, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor sobre nosotros? Vale. Como si dijeran, Dios no tiene derecho alguno sobre mi vida, yo voy a decir lo que quiero y haré lo que yo quiero. Isaías 57:4 caracteriza a los pecadores como niños rebeldes, quienes abren sus bocas y le sacan la lengua a Dios. Wow. Como por ahí. Solamente un mini break. Tantos versículos que él menciona, ¿viste eso? No, mi mente Sí, está brutal. a veces como que... Hombre. Sí, él es muy Me bueno en encanta, esa me parte. encanta. No, porque él prácticamente te hace un argumento en base a todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. Sí. Y ahí menciona prácticamente, te lo digo de una forma elocuente. Mira, tú eres un pecador. Somos pecadores. Y estamos constantemente con esa lucha interna y somos responsables por Somos eso, porque responsables. queremos hacerlo. Esa Por es eso somos otro- nosotros. esa Claro. otra debilidad. ¿Cómo? A veces uno se pregunta cómo uno alcanzaría tener una mente pura con eso dentro de nosotros. Ahí yo digo, Cristo es que necesitamos, literalmente Cristo es que necesitamos. Por nosotros es imposible, claro. Eso así. Nos da tiempo para un ratito más. Vamos a escuchar un ratito más antes de... minutito. Vamos a espérate, si no, ahí estamos. Pecado anhela derrocar a Dios, quitarlo de su trono, usurpar su autoridad y colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. Todo el pecado, por lo tanto, se encuentra en su núcleo un acto de orgullo. El orgullo dice, El orgullo, estamos hablando del muévete, orgullo, Dios, gente, que no- yo que ya estoy a mencioné. cargo, voy a hacer lo que yo quiero. Por lo tanto, todo el pecado en su médula es blasfemia. Wow. Todo el pecado en su núcleo es blasfemia porque ataca a Dios. Y cuando llegamos a este mundo, amamos el pecado y entonces amamos nuestra rebelión y amamos nuestro orgullo y amamos nuestra blasfemia. Nos deleitamos en ella y buscamos toda oportunidad que podemos para manifestarlo. Pero tenemos un problema, tenemos una conciencia. Y la conciencia nos dice que somos culpables. Nos amartilla. Es como un sonido imparable que está sonando en nuestros oídos espirituales. Y entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de callar la conciencia al camuflajear nuestro pecado o redefinir nuestro pecado o evadir nuestra responsabilidad. Y usted podría resumir cómo hacemos esto, quizás en 3 maneras. En primer lugar, para poder callar nuestra conciencia de manera típica, tratamos de encubrir el pecado, enmascararlo. Esto no es nuevo. Adán y Eva hicieron esto en el huerto. Dice en Génesis que cuando pecaron, los ojos de ambos fueron abiertos y sabían que estaban desnudos y cosieron hojas de higo para cubrirse y se escondieron después de la presencia del Señor. Trataron de esconderse, trataron de cubrir el pecado. El rey David, en futilidad, trató de cubrir su culpabilidad cuando pecó contra Urías, cometió adulterio con la esposa de Urías, Betsabé. Cuando ella se embarazó, David primero trató de
hacerlo parecer como si Urías era el padre del bebé, de acuerdo con 2 Samuel 11:5 al 13. Eso no funcionó. Y entonces tuvo que planear el matar a Urías, y eso simplemente multiplicó su pecado. Y durante los meses que David trató de enfrentar el embarazo de Betsabé, él continuamente trató de cubrir su pecado. Más adelante, cuando David fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y dijo: cuando guardé silencio por mi pecado, mi cuerpo se desgastó a través de mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estuvo sobre mí. Mi vitalidad fue secada como el calor de verano. Salmo 32, 3 y 4. David trató de cubrirlo y su conciencia simplemente lo plagó de tal manera que los jugos de su vida se secaron. ¿Qué es eso? La saliva, el flujo de la sangre, el fluido que conduce el sistema nervioso. Literalmente se enfermó, se volvió un hombre enfermo. Wow. Una segunda manera en la que tratamos de enfrentar nuestro pecado para poder camuflajearlo y ayudar que nuestra conciencia sobreviva es tratar de justificarnos a nosotros mismos. El pecado siempre es la culpa de alguien más. De nuevo usted regresa a Adán y Eva. Y Adán no culpó a Eva, sino de hecho a Dios. Y él describió a Eva como la mujer que tú me diste, y por lo tanto él no estaba solo culpando a su esposa, sino también a Dios. Sí. De manera típica, la gente trata de justificar su pecado porque creen que tienen alguna razón válida. Se convencen a sí mismos diciendo que está bien porque realmente son víctimas de algún poder exterior a ellos, algún poder ajeno a ellos, otra fuente. En nuestro día, inclusive, llamamos al pecado de enfermedad, nos llamamos a nosotros mismos víctimas, negamos que hemos... Bueno, literal, lo dijo ahí, los llamamos víctimas. Eso más nada la introducción, gente, ¿ok? Eso dura 45 minutos con 40 segundos. Y 9. Eso fue 9 minutos ahí. Ya tú sabes lo que tú puedes esperar de ahí, ¿ok, gente? Y eso, maná, primero está presentando el problema como una introducción. ¿Cuál es la solución? Eso te toca a ti verificar en la descripción para que escuche la predicación completa. Ya sabes, si le gustó, dale like, suscríbase al canal si no lo has hecho. Y, gente, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Thank you.